Cristo, nueva creación soy en ti. Cristo, nueva creación soy en ti. Puedo confiar en ti, tú eres mi esperanza, tú soplas vida en mí, estás aquí. Puedo... Para ti estar predicando la palabra del Señor, para predicar en Romanos capítulo 4 de su versículo 1 al 6. Dice la palabra de Dios: ¿qué pues diremos? ¿Qué halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que no obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado aquel varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Gloria a Dios. Voy a hablar del tema, se llama justificados al confiar en Él. La salvación del alma o de las personas es un regalo de Dios. Nadie puede ganársela por medio de obras o por hacer dichas cosas. Dice la Biblia: ¿qué pues diremos? ¿Qué halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Si Abraham hubiera sido declarado justo por lo que él hizo, él tiene motivo de que sentirse orgulloso delante de nosotros, pero no delante de Dios, dice la Escritura. Dice la palabra de Dios: porque ¿qué dice la Escritura? Que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Abraham creyó, Abraham confió en Dios, no por lo que él hizo o lo que él era. Dice la palabra de Dios. Pablo usa a Abraham para probar que la justificación solo es por fe, ya que los judíos lo tenían como ejemplo supremo de un hombre justo. Dice que Pablo usa a Abraham como ejemplo de fe. Y dice que los judíos lo tenían como ejemplo supremo de fe y lo consideran como un hombre justo. Y porque mostraba con claridad que el judaísmo con su justicia de obras se habían desviado de la fe que caracterizaron a los ancestros, patriarcas judíos. Dice que los judíos se habían desviado de la fe, de la confianza en Dios. Y ellos pensaban que Dios lo iba a aceptar por lo que ellos hacían. Así hay personas hoy en día que dicen: yo soy bueno, yo al que necesita el pan yo se lo doy, a la persona que tiene hambre yo lo ayudo, si necesita algo yo se lo solicito. Dice la palabra de Dios que nadie puede ser justificado por lo que él haga, porque nadie elige a Dios, Dios es quien nos elige a nosotros, y Dios es quien justifica, y Dios declara justo
aquella persona que confía en el Señor, como dice Efesios 2:8. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Romanos 5:8, perdón. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice las Escrituras en Efesios 2:8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues don de Dios. La Biblia dice que la fe es un don de Dios. La fe es algo que Dios le otorga al ser humano, no es que el ser humano lo tiene. Dios le otorga ese don al confiar en Él y confiar en su palabra. Dice, declarado justificado por las obras, declarado justo con base en esfuerzo humano. O sea, si la persona puede ser declarado justo en base a los esfuerzos humanos, o sea, que yo soy un hombre bueno, soy próspero, soy una persona educada, eso no justifica que la persona pueda ser salva. Dice, por las propias obras humanas. Dice, por la propia obra de Abraham hubiera sido la base de su justificación. Él había tenido el derecho de sentirse orgulloso en presencia de Dios. Esto hace impensable la premisa hipotética. O sea que si la persona tiene el objetivo o el pensar que, bueno, yo voy a alcanzar la salvación porque yo soy bueno, yo oro mucho, al que necesita un favor yo se lo hago, a la persona que tiene hambre yo lo ayudo, yo doy ofrenda, doy limona, doy cuantas cosas. Esa persona cree que por eso pueden ser salvos, por las obras que hacen. Dice, la fe no debe considerarse como una obra de mérito. Nunca es el fundamento de la justificación, sino que también es un regalo de Dios. La Biblia dice que la fe es un don de Dios. También dice que la fe no es de justificación de obras humanas o esfuerzo humano, ni es el canal el cual la persona puede recibir la salvación, sino que es un regalo de Dios. Dice, contado también puede traducirse imputado, empleada tanto en sentido financiero como legal. Esta palabra ocurre 9 veces en el capítulo 4. Significa tomar algo que pertenece a alguien, acreditarlo en favor de otro. Es una transición unilateral. Por eso Abraham no tuvo que hacer algo para acumularla, sino que Dios tomó la iniciativa de asignarle su justicia. O sea, Dios tuvo la iniciativa de asignarle su propia justicia a Abraham. Dios declaró justo a Abraham porque Abraham creyó. Es como dice en Santiago 2:20. Quiere ver hombre vano que la fe sin obra es muerta. O sea, no ve que Abraham, nuestro padre, fue justificado cuando obedeció o sea, que su fe fue juntamente con sus obras. O sea, la salvación no depende de lo que yo haga o de lo que yo soy. Hay personas que dicen, no, varón, el ser humano que decide quién elige a Dios. No, eso no es cierto. Dice que la Biblia que somos declarados por confiar en Dios. Cuando nosotros confiamos en Él, no por nuestra propia justicia, no por nuestra propia esfuerzo humano, no por nuestros propios intereses, no por mi mérito. Yo soy fulano de tal, yo tengo un título, tengo cual cosa. Nada de eso puede declarar a una persona que salva. Dios tomó su propia justicia y la acreditó a favor de Abraham como si fuera propia de él. Dios hizo esto porque Abraham confió en él. Dios hizo esto porque Abraham confió en Dios. Abraham puso su plena confianza. La Biblia dice en el libro de Génesis que cuando Dios llamó a Abraham y dijo, Abraham, ofréceme tu hijo Isaac, tu único hijo a quien tú amas. Y dice que Abraham tomó leña, tomó su asno, lo abordó, o sea, lo preparó y tomó un siervo suyo. Y dice que cuando al cabo de 3 días que él vio el lugar que había de ir, dice que él vio el lugar donde Dios lo mandó. Y dice que le dijo al criado, mi hijo y yo subiremos y adoraremos y volveremos a vosotros. Dice que mientras caminaban, dice que Isaac le dijo, padre, ¿dónde está el holocausto? Yo veo la leña, pero yo veo el fuego. ¿Por dónde está el holocausto? Dice, Jehová proveerá. Dice la palabra de Dios que Abraham ofreció su hijo Isaac porque Dios, o sea, Abraham estaba seguro de que Dios podía resucitarlo de los muertos. Por eso Abraham confió. No solamente obró, sino que su confianza en Dios fue que lo declaró amigo de Dios y Dios lo declaró inocente. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. O sea, si la salvación depende, dice, o sea, que dice la Biblia, eso es lo que ha dicho, el que trabaja por algún contrato.
sea, el dinero que se le paga, no se le paga como algo que se ganó, o sea, como una deuda o algo que se ganó. Dice la misma Biblia que no fue algo que fue, dice que no es una deuda, sino algo que se ganó. O sea, que si la salvación dependiera de lo que hace el ser humano, Dios no tenía, no sería, la salvación no sería un regalo de Dios, sino una deuda con el hombre. Por eso dice la Biblia que el que trabaja no se le cuenta el salario como regalo, sino algo que se le debe. Dice, para emplear su argumento de Abraham a todos los hombres, el apóstol hace evidente que el acto judicial de declarar justo a un hombre es por completo. O sea, Dios lo declara por completo. El único Dios, que Dios es quien declara a la persona inocente de todos sus pecados. Dice la palabra de Dios. Si la salvación se basara en el esfuerzo de una persona, de lo que yo hago, de lo que yo soy, yo oro mucho. Yo tengo 9 años siendo cristiano, por eso voy a ser salvo, no, es por la confianza en Dios. Dice, la salvación sería una deuda de Dios al hombre, pero lo cierto es que la salvación siempre es un regalo de Dios en su gracia y soberanía, puesto que la fe contrata con la obra de la fe significa que el fin de todo esfuerzo para ganarse el favor de Dios por medio del mérito personal. O sea, la palabra contrata es una contraste también, es una diferencia entre una cosa y otra. O sea, las obras no son la base de tu salvación, sino una evidencia de ella. Sigue diciendo la palabra del Señor. Justificado al impío, solo aquellos que renuncian a toda reclamación de bondad y reconocer que son impíos y necesidad de ser justificados. O sea, aquellas personas que dejan de reclamar, no, Dios tiene que salvarme porque yo soy un hombre bueno, yo no le hago daño a nadie, como me han dicho jóvenes en la calle, yo no robo, yo no mato, yo soy bueno, yo no soy un delincuente. Ya, pues si esa persona renuncia y acepta de que es pecador, como dice la palabra del Señor, que Dios justifica al impío, ve, sin necesidad de obra, que la persona no se lo merezca. Vamos a suponer, una persona me va a regalar un reloj. Ese reloj yo no me lo merezco ni me lo gané. Esa persona quiso regalármelo. Ve, a él le salió, así es la salvación. Dios es quien salva a la persona. No es por mérito y obra humana. Porque dice la Escritura que yo a Abraham a Dios le fue contado por justicia. O sea que la salvación no depende de lo que yo haga como persona. Que la salvación no depende de mis esfuerzos humanos. Que yo voy a la universidad y voy a hacer dicha carrera. En 5 años me voy a graduar. No, la salvación es un regalo de Dios. Dice el versículo 6 de Romanos, capítulo 4, como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obra. O sea, Dios se atribuye justicia al hombre, sin que el hombre se lo merezca, sin que el hombre haya hecho nada. Dice, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Eso es lo que dice las Escrituras, que Dios es quien salva. Dios es quien inicia la salvación, no nosotros. Como dice la palabra de Dios en el libro de Lucas 5:32, dijo el Señor Jesucristo, yo no he venido a llamar a justos al arrepentimiento, sino a pecadores. O sea, aquellas personas que se creen justos nunca serán salvos, sino aquellas personas que reconocen y saben que son pecadores, como dice en el libro de Mateo 5:1, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, aquellas personas que reconocen su bancarrota espiritual, aquellas personas que reconocen que no pueden salvarse por sí mismos, que dependen de Dios. Dice en su versículo 6 al 8, se lo guarde de nuevo, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Dice, para respaldar su argumento, Pablo cita Salmo capítulo 32, versículos 1 y 2, dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado.
Bienaventurado el hombre a quien el Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. O sea, por eso Pablo citó el Antiguo Testamento. El libro de los Salmos, capítulo 32, versículo 1 y 2 dice: un salmo potencial escrito por David después de adulterar con Betsabé y matar a su esposo, a pesar de la enormidad de su pecado y la ausencia de total de mérito personal. David conoció la bendición y la bienaventuranza imputada de la justicia de Dios. Oiga, o sea, aún David haber cometido ese acto, David pudo probar, pudo experimentar la justicia de Dios. Dios lo declaró inocente, Dios lo declaró justo. ¿Por qué? Porque David confió en Dios. Dice, para terminar, en el libro de Romanos, capítulo 9, versículos 31 y 32, dice: en cambio los israelitas fueron rechazados porque trataban de cumplir la ley para que Dios los aceptara. O sea que los judíos, los israelitas no fueron aceptados. ¿Por qué? Porque ellos trataban de cumplir la ley. Y ellos esperaban que Dios lo aceptara a ellos por eso. Hay personas que quieren que Dios lo acepte por lo que ellos hacen, por lo que ellos son. Por eso dice el versículo 32. ¿Y por qué no fueron aceptados? Porque querían que Dios lo aceptaran por lo que ellos hacían. Hay personas así que creen, no, varón, yo, como una vez me dijo un joven, yo no estoy hablando de Cristo, que busca el Cristo, me dijo: tú me habías hecho a mí haciendo algo malo, tú me habías visto cometiendo algún delito, porque son personas que se creen justos, se creen inocentes y creen que porque humanamente no cometen un delito, creen que ya están en paz con Dios. Pero la Biblia dice lo contrario. Dice: ¿y por qué no fueron aceptados? Porque querían que Dios lo aceptara por lo que ellos hacían y no por confiar solamente en Dios. O sea, que ellos querían que Dios lo aceptara por lo que ellos hacían. Hay personas que creen que porque ofrendan, diezman, no estoy diciendo que es malo eso, creen que ya están ganando el cielo con eso. Y eso no es cierto. Dice: por eso Cristo fue para ellos como una piedra en la que tropezaron. Porque ellos querían que Dios lo aceptara por lo que ellos hacían. ¿Por qué le traigo este tema? Porque a mí me enseñaron que yo puedo elegir a Dios. Puedo elegir si quiero ser salvo o no. Que yo puedo justificarme a mí mismo. Que yo puedo buscar a Dios. Y la Biblia dice que no. Dice la misma Biblia que si el apóstol Pablo dice que si Abraham fue justificado por lo que él hacía o por lo que él hizo, él podía sentirse orgulloso en presencia de nosotros, pero no delante de Dios. Sí, si la persona agarrara salvación por sus méritos personales, o sea, la palabra mérito es por lo que él hace o por lo que él es o por lo que él ha hecho. La persona no puede ganarse la salvación por medio de obras humanas o de alcanzar su propia justicia e ir al cielo. Dios le bendiga, Dios le guarde y que la paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes. ¿Cómo lo dice? Gloria a Dios. Gracias a Dios por este tema. Y es lo que hemos estado hablando aquí en las últimas semanas. Sabemos que tú puedes ser una muy buena persona, pero eso no te lleva al cielo. Lo único que realmente va a salvarnos y va a llevarnos a nuestro Padre Celestial es que Él tenga misericordia de nosotros. Y como dice la palabra, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Dios nos hace un llamado a cambiar nuestra manera de vivir, a cambiar el sentido de nuestro pensar, a no pensar que por lo que nosotros hacemos podemos alcanzar un pedacito de cielo, porque no es así. Dios quiere que seamos salvos. Dios quiere que vengamos a Él y le reconozcamos como único y suficiente Salvador. Pero si tú piensas que por tú hacer buena cosa ya has ganado el cielo, tengo que decirte que no es así. Es necesario confesar a Cristo como único y suficiente Salvador y aceptar que por su gracia y su misericordia hemos sido salvos. Solamente a través de Él podremos alcanzar vida eterna.
Yo no quiero despedirnos sin decirte, si has sentido en tu corazón, el Espíritu Santo te ha movido a aceptar a este Cristo que predicamos, quiero que en este momento repitas esta oración conmigo. No es la oración la que te salva, es la intención en tu corazón que Dios haya puesto el sentir de buscarle. Eso es lo que nos lleva a Cristo, porque solo el Espíritu Santo es quien puede movernos a buscarle, porque por nuestra propia fuerza, por nuestra propia obras y por nuestra propia conciencia no lo podemos hacer. Dios, reconozco que soy pecador, reconozco que necesito salvación y hoy vengo delante de ti pidiéndote que me perdones y que me hagas nacer de nuevo conforme tu palabra lo dice. Que tu Espíritu Santo me haga nacer de nuevo y traiga en mí el nuevo hombre que tú quieres que viva en mí. Quita todo aquello que a ti no te agrade y permíteme ser un ente útil para tu gloria y para tu honra. Reconozco que tú has venido en cuerpo y que has morido por mis pecados. Y que en este momento yo, al reconocer que tú eres Dios, te entrego mi vida y me hago partícipe de esas promesas que tú has dicho en tu palabra. En el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú has hecho esta oración junto conmigo, escríbenos. Haznos saber que la palabra de Dios ha llegado a tu corazón y que el Espíritu Santo ha hecho algo en tu vida para reconocer que solamente a través de Él podemos obtener salvación. Dios te bendiga y Dios te guarde y nos continuamos viendo aquí. Recuerda que todos nuestros servicios son online. No estamos abriendo la congregación por motivos de la enfermedad que está azotando el mundo. Por eso te pedimos que te mantengas en oración, te mantengas en la palabra de Dios y mantente viendo los servicios para que puedas ser edificado junto con nosotros. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes desde ahora y hasta que Él vuelva. Bendiciones, hermanos. El principio y dice, ¿cómo le dice? Va a salir ahí.